Hola Estrellita, buen día. Hola Joseph. Hola Joseph. Buenos días, prof. Vamos a esperar unos pequeños minutitos en que se conecten más. Y comenzamos. Hola Andrea, hola José Eduardo, hola Axel, ¿cómo están? Hola. Bueno, lento. Damos unos minutitos a que se conecten un poquito más y comenzamos. ¿Sale, chicos? Sí. El día de ayer, bueno, para los que están ya conectados, el día de ayer no pude subir la grabación de la segunda sesión. Hubo muchísimos problemas con YouTube, literal no me dejaba, en cuanto intentaba subir un video me sacaba de la página. No sé si se dieron cuenta, pero ayer si intentaban ver un video de YouTube se pixeleaba, muchos videos no se reproducían, en fin, el Internet a nivel mundial lo estamos saturando precisamente porque en teoría todas las naciones estamos teniendo eh, clases por este medio, por medio de las videoconferencias. Estaba viendo ayer una publicación acerca del Politécnico y las plataformas, solamente con el Politécnico, el día de ayer llegaron a 10,000 personas conectadas, nada más con el Politécnico, en clases virtuales. Entonces, ayer sí tuve algunos problemas, ya ahorita estoy poniéndome al corriente, estoy subiendo algunas clases de otras materias que también no pude subir, pero en un ratito más yo creo que ya los tienen ahí en la plataforma para que vuelvan a tomar apuntes, ¿vale? Con respecto a sus proyectos de vida, ya tengo algunos, ya me llegaron algunos, les agradezco. Voy a enviar el correo de los que ya me mandaron el material al profesor Mario y las correcciones se las voy a ir haciendo, bueno, me voy a tardar un poquito porque en algunos casos no es que tengan tantos errores, sino que les hacen falta comas, les hacen falta puntos, algunas cuestiones de acentuación, etcétera. Entonces me voy a ir tardando un poquito, pero yo creo que ahorita terminando la clase pongo manos a la obra para que ustedes ya tengan sus documentos y los puedan empezar a transcribir a mano. Lo único que me hace falta, chicos, es que me digan quiénes son sus asesores, ¿vale? Porque fue lo único que me faltó. Mándenmelo así por mensajito y por modo. ¿Quiénes son sus asesores? Y para que yo también me pueda poner en contacto con ellos y les mande sus archivos y ellos puedan hacer la revisión correspondiente, ¿verdad? Okay. ¿Dormidos o qué pasó? ¿Que no han tenido clase hoy? Le damos nada más un minutito más y comenzamos, ¿va? Valeria Rodríguez Ruiz. Bien, son las 10:05, vamos a comenzar la clase, chicos. Hemos estado viendo la forma en que el mundo está dividido en tres grandes grupos. Se les denomina por medio de la palabra mundo y se les antepone primero, segundo, tercer mundo. Ya vimos el primer mundo, ya vimos el segundo mundo y el tema de hoy, por obvias razones, va a ser países de tercer mundo que buscan empezar a realizar su Cuarto mundo. ande. Entonces, si gustan empezar a hacer sus apuntes, el tema de hoy es países de tercer mundo. Primer mundo, ya lo vimos, son los grandes países económicamente potencias, tecnológicamente potencias,
Son los países que acaparan gran parte de la riqueza mundial, pero también son los países que acaparan gran parte del bienestar social mundial, ¿no? Veíamos que hay países que incluso no tienen delincuencia, no tienen cárceles. Hay países que literal, chicos, importan basura, así como lo oyen, importan basura para tener eh, materiales reciclados, por ejemplo, en el sentido de que prácticamente no contaminan. No sé si ustedes han visto en YouTube, hay un canal que se llama Los Güero Güero. Ellos son alemanes y están viviendo en México. Y hace como un año subieron un video de las diferencias de vivir en México y de vivir en Alemania. Lo que más me llamó la atención de ese video fue que mencionaban que cuando pasa la basura en Alemania, no es como aquí, que pasa tocando una campana y nosotros salimos con nuestras bolsas. Literal, si se puede, entre más bolsas saquemos mejor, le damos 5 pesitos al señor de la basura y se lo llevan. No, lo que mencionan estos chicos alemanes es que allá el gobierno les da por familia o por casa, les da unas bolsas. Estas bolsas tienen un código de barras que viene el nombre de la persona o el dueño de la casa, el responsable de los pagos de impuestos de esta casa, viene la dirección y pasa el camión de la basura, literal, toma la bolsita de basura, la escanea y lo echa al bote. De inmediato se va al gobierno y el gobierno te dice, a ver, José Eduardo, tú vives con tu pareja y con 2 hijos, tienes derecho a tantos kilos de basura. Eh, por estos kilos de basura que yo me voy a estar llevando, tú me vas a pagar 2, 3 euros. Pero si tú tienes derecho a 4 kilos de basura por semana y tú me estás tirando 6, te voy a cobrar 20 euros por kilo extra, ¿no? Entonces, es una cuestión realmente que nos hace pensar en la cantidad de desechos que nosotros como mexicanos generamos, ¿no? Este, yo aquí y ustedes hagan un ejercicio un día que vean pasar el camión de la basura y vean qué cantidad de basura se tira por casa, ¿no? Y a mí me sorprende que literal habemos familias como la mía que somos dos y tiramos una cantidad impresionante de basura a la semana. Así que eso es una buena forma de darnos cuenta si pertenecemos a primero o a tercer mundo. Les mandé también una página de internet donde viene un video y un pequeño reportaje acerca de por qué México no puede ser considerado un país primermundista. Creo que eso es bastante importante porque ya vimos que el tener una economía fuerte a nivel mundial no implica que la gente de esa economía viva en la riqueza y sea parte del primer mundo, ¿no? Nuestra economía es el número 15 a nivel mundial y ahí ha estado desde hace bastante tiempo. Sin embargo, nuestra población aún sigue careciendo de servicios básicos, incluso básicos como luz o como agua potable, ¿no? Ya ni hablemos de internet, etcétera. Cuando comenzamos estas clases acerca del primer mundo, Axel hizo un comentario y decía, estamos tomando clases por internet, ¿no? Tenemos tecnología. Pero ayer el secretario de Educación, Esteban Barragán, salió a decir, francamente no tenemos la infraestructura necesaria para sostener una cuarentena con nuestros alumnos en casa, porque seamos francos, ¿cuántos de nosotros tenemos acceso a internet? Am, Ayer estaba viendo otro video en YouTube, que conocen al youtuber Alex Montiel, el que hace el escorpión dorado, y mencionaba que el gobierno mexicano, la Cámara de Diputados, está pidiéndole a plataformas de video por internet como Netflix, como Amazon Prime, que el 30% de las producciones sean de manufactura mexicana, con actores, con dinero, y que además se pague cierta cantidad de dinero al gobierno mexicano porque se permita la transmisión en el territorio nacional de estas empresas. Y o toman como ejemplo estos diputados que en Europa el 30% de las producciones que hay en Netflix son producidas por países europeos. Sin embargo, hizo una comparación de la cantidad de población europea que cuenta con el servicio de Netflix y resulta que en Europa el 30% de las personas de toda Europa cuentan con servicios como Netflix, como Amazon, ahorita por allá ya está Disney Plus,
En fin, se cuenta con estos servicios de televisión por streaming. ¿Saben cuál es la población mexicana que cuenta con servicio a Netflix? A pesar de que aparentemente todo el mundo tenemos una cuenta de Netflix. ¿Saben cuál es la población a nivel nacional que cuenta con este servicio? ¿Tienen alguna idea? No, ni idea. ¿Idea? Solamente el 3% de las familias mexicanas tienen Netflix. Entonces, es impresionante el que nosotros pensemos que estamos en primer mundo, cuando solamente el 3% de la población mexicana consume videos por internet, ¿no? Es uno de los indicadores más importantes. Entonces, comencemos a ver países del tercer mundo, chicos. El tercer mundo va a ser determinado como los países más pobres que hay en nuestro planeta. Las sociedades más afectadas por la economía y por ende las menos culturalizadas, las menos tecnológicas. Pero, ¿a qué se debe este fenómeno de que haya países muy ricos y haya países muy pobres? Vamos a retomar un poco nuestras clases de historia universal y recordemos que durante el siglo XIX, las grandes potencias europeas, por ejemplo Inglaterra, por ejemplo Francia, por ejemplo Italia, España, tenían colonias alrededor del mundo. Prácticamente todos los países que en algún momento fueron colonia de una potencia son pertenecientes al tercer mundo. Hay muy pocos que pertenecen al primer mundo. Por ejemplo, en América, solamente la Guyana francesa pertenece al primer mundo y es un país pequeñitito que está ahí junto a Brasil, junto a Colombia, donde se vive como en primer mundo, pero de ahí en fuera no hay ninguna otra colonia europea en América que sea perteneciente al primer mundo, ¿no? El gobierno mexicano nos hace creer que pertenecemos al primer mundo porque somos la economía número 15, pero la verdad es que estamos viviendo una situación bastante precaria comparada con otros países. Les voy a compartir pantalla para que veamos esta parte que les decía yo de los países que fueron colonizados. A ver, aquí está. Me avisan por favor si ya la pueden ver. ¿Ya la pueden ver? Ya. Ok. Sí. Vemos aquí un mapamundi y estamos viendo una línea básicamente que va desde la frontera de México con Estados Unidos y va recorriendo el resto del mundo. Cuando vimos el primer documento que les envié por PDF, decía que también hay una división de primer mundo con respecto a norte y sur. Esto es importante porque vemos aquí una línea, ¿no? Donde va a dividir el mundo en dos, en el sur y en el norte. Prácticamente si vemos, todos los países de primer mundo van a estar en la parte norte. En verde estamos viendo las excolonias de las grandes potencias, por ejemplo, Gran Bretaña, por ejemplo, Italia, Francia, España, etcétera. Y nos los ponen por ahí en verde y vemos, pues prácticamente es toda África. No nos ponen la parte de Latinoamérica porque para el siglo XIX, en teoría, Latinoamérica se independizó. Sin embargo, podemos ver la cantidad de países que pertenecen al tercer mundo y que están en el sur. Y dice aquí arriba, dice descolonización, subdesarrollo y conflictividad. Esto es sumamente importante porque nos damos cuenta, la gran mayoría de estos países tienen problemas de guerra civil, de delincuencia. Por ejemplo, México, sin ir más lejos, México es el país más violento que no está en guerra, ¿no? O sea, hay países que están en guerra, por ejemplo, acá en Medio Oriente, que son más seguros para vivir que en México, ¿no? En México literal, chicos, aún con esta contingencia que estamos viviendo, es más probable que nos toque un balazo a que nos infectemos de coronavirus, por ejemplo, ¿no? Y eso no nos asusta tanto como el coronavirus. No nos han encerrado en casa para evitar que nos maten a balazos en un asalto o que nos maten a balazos en un enfrentamiento entre grupos antagonistas del crimen organizado. Entonces, es
El tercer mundo tiene eso, es como característica, generalmente son países que fueron colonias, que ya se independizaron, pero que fueron colonias, son países que están en un subdesarrollo económico, social, cultural, tecnológico, comparado con los países del primer mundo, y son países extremadamente conflictivos en su población interna, ¿no? Siempre están teniendo problemas. Les voy a poner otro mapita, que es este, y vamos a analizarlo. En azul estamos viendo los países de primer mundo, en color azul. Les decía, como que en su gran mayoría están en la parte norte del mundo, ¿no? Vamos a ponerlo con el azul. Azul, azul. Por aquí nos ponen a Belice, pero la verdad es que Belice también es tercer mundo, no nos hagamos, o sea, no sé por qué lo ponen. Aquí están las Guyanas, que les decía, se los voy a poner con una flechita. Aquí están las Guyanas. Algunos países de África, algunos pocos países de Asia y la parte de Australia, Nueva Zelanda y Nueva Guinea. Son los países de primer mundo. En rojo tenemos, este mapa no está actualizado, los países del segundo mundo. Rusia, China, Mongolia, Corea, para darle acceso a Rocha, por aquí algunos países africanos, Cuba y ahora estamos anexando Venezuela, ¿no? Y en verde tenemos el tercer mundo, lo que es considerado como países subdesarrollados, que también no está muy actualizado porque tenemos países como Finlandia por acá arriba, Dinamarca, que son de primer mundo, ¿no? Si nos damos cuenta, son países que por lo general son países en extremo empobrecidos, ¿no? Sobre todo podemos ver la parte de África. Algunos detractores de la epidemia del coronavirus dicen que en África no hay epidemia. Sí hay epidemia. La verdad es que sí hay epidemia en África. Solo que sí, efectivamente, como son países tan subdesarrollados, económicamente no le interesa tanto al mundo saber qué les está pasando. Pero tal vez la epidemia va a ser mucho más cruenta en la zona de África, porque ellos no tienen una infraestructura de salud como la tiene, por ejemplo, Estados Unidos, que el día de ayer se dio la noticia de que son el país ya con más infectados a nivel mundial, o como Italia, que es el segundo país más infectado. La verdad es que no tenemos los datos en África, pero muy probablemente se concentre la parte más fea de la epidemia, se vaya a concentrar aquí en África. ¿Qué características podemos ver, por ejemplo, en cuestiones de educación en estos países, chicos? ¿Hay educación buena en estos países? Sí, sí, hay buena. En estos países de tercer mundo, ¿quién dice que Ah, sí? Axel. Axel dice que sí hay. ¿Realmente nuestra educación se puede comparar con la educación de Inglaterra o de Estados Unidos? ¿Verdad? Las mejores universidades se encuentran en Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Italia. La Universidad de San Petersburgo en Rusia también es muy buena, pero bueno, es considerado el segundo mundo. En general tenemos grandes deficiencias educativas, ni siquiera tenemos una infraestructura adecuada para las clases. Les mencionaba hace rato, el mismo secretario de Educación acaba de salir a decir que en México no contamos con la infraestructura necesaria para sostener por mucho tiempo nuestras clases en línea. Hay lugares en México que literal las escuelas, los chicos se sientan en las bancas y, en fin, digo, se sientan en el suelo, no tienen bancas. En algunos casos hay escuelas que no tienen baño. Hay escuelas que ni siquiera tienen salones de concreto, son de cartón, son de madera. En algunos casos son solamente techos de hojarasca, de palma, etcétera. Y lo mismo pasa en países como los países africanos, ¿no? Se han hecho esfuerzos por parte de algunas organizaciones. Digo preguntándome por qué Rocha se conecta en dos dispositivos. ¿Qué? Que se conectan dos dispositivos. Le acabo de dar acceso a otro.
Ah, ya. Es que abro la aplicación en el teléfono y se conecta luego con la de usted. La otra Ah, vez me bueno. metí en una clase de la maestra, Fanny. Ok, vale, vale. Entonces, tenemos esa situación. En cuestiones de salud, realmente no tenemos una infraestructura de salud en estos países suficientemente fuerte, ¿no? Y esta pandemia nos está haciendo voltear a ver esta situación. Cuestiones, ya les decía, de seguridad pública, cuestiones económicas, pueden ser países sumamente ricos, pero que no se distribuye la riqueza de forma adecuada. Bien, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál sería la mejor forma de hacer que estos países que estamos viendo en color verde, pintarlos de azul? ¿Cuál creen que sea la mejor forma para que los podamos pintar de azul? ¿Qué significaba el azul, perdón? Primer mundo, Rocha. Ok. Mejorar la educación, ¿no? Excelente. ¿Alguien más opina como Rocha que tenemos que mejorar la educación? Sí, yo. Joseph, ok. Yo. ¿Alguno de ustedes me puede indicar Cállate. por qué creen que la educación es parte fundamental para sacarlos del tercer mundo? Mm, Muy hablador, ¿no? Habla ahorita. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Axel. A ver, Axel, No, es usted que que se le está de apaga el hablador. coche cuando pasa los topes. Y A ver, al que Axel. se la pelas, dice. Axel, a ver, cuéntanos por Mande. qué cree que la educación sea parte importante de sacar a estos países del tercer mundo. No, pues yo no sé. El que lo dijo es Rocha. Sería para cambiar su forma de ver. Ay, güey, qué pedo me sacó. Para cambiar su forma de ver las cosas, ¿no? Que no sean conformistas. Que no son Qué vivo, conformistas, Rochita. exacto, ¿no? Hace rato estábamos platicando, bueno, ustedes no tomaron esa Ah, clase pues conmigo. prácticamente yo digo que para que no se coman todo. Por ejemplo, en YouTube, ¿cuántos videos falsos no vemos? Y todos, pues, se la creen que es verdad. ¿Verdad, no? Sí, o sea, no hay una forma de que analicen la información que consumen, sino solamente lo creen, ¿no? No sé si ustedes vieron ayer en la banda de Prados, subieron una foto de que llegó una ambulancia y una señora puso, ya llegó el coronavirus, se acaban de llevar al primer Sí, paciente, ¿no? les La gente se comenté. le... ¿Lo comentó usted? Yo no le... Esa No, yo vi señora que le era mi estaban poniendo que mamá. pinche vieja pendeja, que para qué hacía pánico. Exacto, ¿no? Esa señora era mi mamá. Deje de meterse, No es deje de meterse cierto. popper, Rocha. Es una loción. Rocha, estamos en Rocha, clase. ¿eres homosexual? No, solo es homosexual, es drogadicto, No, es Rocha. una prueba de una loción. Está bien, Rocha, te vamos a creer. Ok, Son poppers. también es importante la educación para que Rocha también deje de drogarse en clase de sociología. Una loción para que Aparte de darle al foco, le da los poppers. Qué oso. Ya vimos. Para Ah, fumar Rocha, foco tienes que ser el foco. qué, qué, ¿Qué qué, te pasa, güey? qué cosas. Bien, Y ya venga, regresemos al tema. Y entonces le decían a esta señora, esto fue una noticia, y la señora convencida de que esto estaba pasando en Prados, ¿no? Pero todo era un rumor, es decir, la señora no tomó las fotografías y se la creyó, o sea, y literal hay gente que sigue creyendo en ese tipo de publicaciones de una forma brutal, ¿no? Entonces lo que dice Axel es bastante importante, pero también, por ejemplo, si mejoramos la educación, vamos a mejorar nuestra tecnología que estamos creando nosotros. Les voy a dar un ejemplo. En Alemania se destina alrededor del 10% del Producto Interno Bruto de Alemania a investigación científica. El 10% del Producto Interno Bruto. En México, ¿tienen idea de cuánto se destina a investigación científica? No. Se destina el 0.7%. Ni siquiera llega al 1% del Producto Interno Bruto. Se destina el 0.7% del Producto Interno Bruto a investigación científica. ¿Por qué? Básicamente porque en estos países de tercer mundo está acostumbrado a que el gobierno nos tiene que dar absolutamente todo, ¿no? Somos felices con que Andrés Manuel nos dé 2,000 pesos cada 2 meses a los chicos de educación básica y la gente es feliz, ¿no? Pero no se da cuenta que si nosotros invertimos en tecnología, vamos a poder crear mucha más riqueza y la repartición va a ser muchísimo mejor. No, la gente está interesada en su despensa, está interesada en su beca, está interesada en tener productos gratis, ¿no? Les decía, por ejemplo, la cuestión esta de
el petróleo, ¿no? Cuando, cuando Peña Nieto propuso la reforma petrolera y se propuso que se liberaran los precios del petróleo, la gente se paró de pestañas y dijo, no, nos quiere robar. Y sí, nos quería robar. La gran mayoría de sus amigos compraron gasolineras y hicieron un gran negocio. Ahorita se está diciendo, ahorita que se abarató la gasolina, se está diciendo que es gracias a Andrés Manuel. No es gracias a Pinche Andrés Andrés Manuel Manuel, pendejo. ¿no? Cállate. Chema, nomás les recuerdo que esto se va a subir y se va a ir a supervisión, ¿eh? Todo lo que se estoy subiendo lo estoy mandando a supervisión. Así que moderen su lenguaje. La verdad es que no está bajando por eso, la verdad es que está bajando por unas cuestiones de economía mundial, donde las grandes potencias petroleras están produciendo más petróleo y además ahorita no tenemos una demanda considerable de gasolina, por lo tanto la gasolina bajó. Es decir, la estrategia fue buena, no se implementó de la mejor manera, pero es gracias a esa reforma de Peña Nieto. Y conste que yo fui uno de los mayores críticos del gobierno de Peña Nieto, pero creo que esa reforma fue sumamente importante para sacarnos de primer mundo. Digo, de sacarnos de tercer mundo. ¿Por qué? Porque entre más liberemos la economía, mayor va a ser la ganancia y la oferta y la demanda. Los precios se van a abaratar, ¿no? Esto es sumamente importante. Si pueden preguntarle a sus maestros que les dan economía cómo funciona esto, les van a poder explicar mucho mejor cómo funciona la fluctuación de los precios. Entonces, con educación, básicamente, vamos a tener desarrollo tecnológico, vamos a tener, como dice Axel, muchísimo mayor criterio, pero, por ejemplo, con educación también vamos a tener mejores profesionistas y más profesionistas. Es decir, si nosotros invertimos en educación, pues vamos a tener más doctores y menos problemas de salud, ¿no? Vamos a Los tener youtubers. estar mayor. Entonces, el invertir en educación se convierte en un círculo virtuoso donde va generando, ¿no? Y esta parte es sumamente importante, lo que les acabo de decir, invertir. No se trata de regalar dinero, se trata de invertir los impuestos de forma correcta, eliminar la corrupción, que ese es uno de los grandes problemas de los países del tercer mundo, para que podamos salir y convertirnos en primer mundo. Y convertirse en primer mundo no significa que vamos a tener mejores oportunidades de andar en los antros y de tener mejores carros. Porque les repito, un país de primer mundo, si ustedes se fijan, no andan en los mejores carros, andan en los mejores transportes públicos del mundo. Ustedes se fijan, por ejemplo, en el sistema de transporte público colectivo de Finlandia o de Islandia, viajan en unos metrobuses impresionantemente bonitos y llenos de tecnología, pero toda la gente viaja por ese medio. Y hay países, no recuerdo si es Finlandia o es Islandia, donde el transporte público es completamente gratuito, ¿no? Para evitar contaminación y entonces tenemos una mejor calidad de vida porque tenemos mejor salud, ¿no? Entonces, todo es un círculo virtuoso que por medio de la educación podemos salir adelante. Es por eso que se hace tanto énfasis, o por lo menos en el caso de un servidor, hace tanto énfasis en que se culturicen. La cultura, chicos, a la larga se convierte en recursos monetarios. Muchas veces, yo tengo un compañero que estudió la licenciatura de Historia conmigo, Carlitos Tavera. Carlitos Tavera terminó la licenciatura en Historia, pero él no es historiador. Él es artista plástico, se dedica al arte. Está ganando muchísimo más que cualquier historiador, pero sabe de historia del arte, como ustedes no tienen una idea, y gracias a todo ese conocimiento que él tiene de historia del arte, es que puede vender sus productos a cualquier consumidor, a cualquier coleccionista, ¿no? Entonces, yo los voy a invitar a culturizarse de una forma intensiva. Les voy a abrir la plataforma de Edmodo, les voy a subir otro texto para que lo analicen, un texto que habla sobre las dificultades del tercer mundo, y quiero que me hagan un pequeño ensayo de qué harían ustedes para que México salga de tercer mundo y se convierta en primer mundo. Ojo, quiero sus propias ideas, quiero mínimo una cuartilla, me lo van a subir en formato PDF y van a tener hasta el día lunes a las 9 de la mañana para que a la hora de nuestra clase, que es a las 11:30,
ya esté listo este trabajo por ahí en la plataforma. Va que va, tienen hasta el día lunes para realizarme ese trabajo. ¿Dudas con respecto a Tercer Mundo? No. ¿No? ¿Seguro? Sí. ¿Más? Déjenme sacar una foto. Espera, deja activo la cámara para sonreír. Demasiado tarde, chavo. No. Demasiado tarde, chavo, dice. Ok. Entonces, si no hay dudas, chicos, nos vemos el día lunes. Respecto al proyecto de vida, sigo esperando algunos de sus proyectos. Entonces, se los pido para que yo pueda empezar a corregirlos y necesito que me manden, repito, el nombre de sus asesores, ¿va? Sí. Oiga, profe, Dígame, ¿y si no tengo asesor? no sé quién esté libre todavía. Creo que yo todavía tengo un lugar libre. Al ratito le digo. Va. ¿Qué va? Órale, pues. Yo le paso su Entonces, nombre completo. Bye. Cuídense mucho, descansen. No se vayan de fiesta. Cuídense ustedes y a sus ¡Vámonos de familias. fiesta! Al rato iré al Ranas, profe. Una peda. Nos vemos, chicos.